alcancemos a ver el video. ¿Ya? Que es el mismo video que estamos viendo en la clase anterior, que son las recomendaciones justamente a propósito de cómo contenernos emocionalmente frente al tema del estrés que se genera antes de la PDT, de la prueba de selección universitaria de transición. Ya, estamos en eso, ¿cierto? De la lectura y escritura especializada. Decíamos, ¿cierto? Que esta clase es exclusiva para ustedes, cuarto medio A, en una forma de preparación que hemos adaptado para lo que va a ser la PDT. Entonces, considerar esa opción que nos da la PDT de analizar algunos textos literarios y no literarios y de alguna manera ir aplicando nuestras estrategias de comprensión lectora, que es básicamente lo que hace esta asignatura en una parte, porque la otra parte, la parte de la escritura, nosotros la estamos atacando en los ejercicios que estamos haciendo en Classroom y también los ejercicios que estamos haciendo en las pruebas virtuales que estamos haciendo en WebClass. ¿Cierto? A propósito, para que vayan también revisando el material que se le asignó a propósito, valga la idea, ¿cierto?, de la recuperación de pruebas. ¿Ya? Perdón, antes de empezar, ¿qué hicimos en la clase anterior? ¿Qué haremos en la clase de hoy? Y si estos valiosos aprendizajes son valiosos o no. Respondí sola la pregunta. La semana pasada hicimos práctica de comprensión lectora y estrategias de comprensión lectora, que haremos en la clase de hoy día. Haremos el mismo ejercicio, ¿cierto?, de comprensión lectora, pero ahora no sobre ahí me equivoqué, no es solo no es un prólogo, o sea, en realidad es como un prólogo. También tiene esta noción de ser, es como una crítica, en realidad no me quedó muy clara la estructura del texto. Yo bajé un facsímil, ¿cierto?, de los que hay disponibles por ahí, pero no sale la fuente de nuevo citada, po. O sea, sale que es un recorte periodístico. Y en ese sentido puede ser, claro, como una crítica, un análisis que se hace a la obra literaria en este caso, de la Isabel Allende. Si no, no, perdón, de María Luisa Bombal, sí, que también estaba viendo otro ejercicio de la Isabel Allende. Hay una cruzada de cable. Pero eso, es como una crítica que se hace justo una crítica, una reseña literaria que se hace, no un prólogo ahí, yo tengo que cambiar eso para que no se confundan. Un ejercicio de comprensión lectora, vamos a decir, sobre una reseña literaria, ponemos, llámala así. Y también voy a poner una coma aquí, y también algunos datos, ¿cierto?, sobre la PDT y el proceso de admisión, que es más o menos lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, ahora sí, ya. Y si son valiosos, claro, estos valiosos aprendizajes son valiosos porque nos ayudan a comprender mejor lo que leemos, ¿cierto? Y frente al proceso de admisión nos permite estar mejor preparados. Esa es la idea, sacar ventaja. Ok, aquí yo puse una botonera porque para poder volver con más facilidad al texto cuando nos tenga que nos pidan volver al texto. Ya, dice, deseo informar, sí. Deseo informar al lector que a pesar de que a pesar de que es un misterio, dice. Es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, una novela, la única novela que escribió en inglés y que a 60 años de ser publicada en Nueva York permanece inédita en castellano. House of Mist, o Casa de Niebla, es una suerte de eslabón perdido o desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX, publicada por el sello Ferrar, ¿cierto?, Strauss and Giroux en 1947, tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida a castellano, se entiende, se infiere. La historia de la novela es peculiar y surge del interés, esas son las palabras que están destacadas del vocabulario contextual, ¿cierto? Y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos, y particularmente de La Última Niebla, llevó a los editores a exigirle que los convirtiera, comillas, en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó, la profesora de literatura de la Universidad de California,
Irving, ¿cierto? Lucía Guerra Cunningham. Es así como de la novela, que originalmente se desarrollaría la trama de La Última Niebla, surgió un relato no solo completamente distinto a su texto matriz, sino anómalo dentro de la obra de la autora. Escrita en inglés, con la ayuda de su marido, el banquero francés Raphael de Saint-Phal, ¿cierto? Saint-Phal, perdón. House of Mist es, según Bombal, una historia con reminiscencias, la palabra del contextual, de los cuentos de Hans Christian Andersen. La historia de Helga, ¿cierto? La joven nacida de una affair entre un miembro de la clase alta chilena del principio del siglo pasado y una aristócrata danesa, es una narración que, a pesar de sus tintes melodramáticos, tuvo una respuesta mayoritariamente positiva en la crítica estadounidense. Kirkwood Review, ¿cierto? La comparó con Rebecca, de Daphne du Maurier, y The New York Herald Tribune, ¿cierto? Describió a la autora como una dueña de un inglés singularmente sutil y evocativo, siendo chilena y siendo su marido francés. Curioso. Bueno, fue así, uy, me adelanté mucho. Fue así como el productor de Paramount Pictures, Hal B. Wallis, ¿cierto? El responsable, entre otros largometrajes de Casablanca, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125.000, que para la época era harta plata. A modo de comparación, en 1940 Paramount había adquirido los derechos de ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest Hemingway, ¿cierto? En $136.000. Estamos hablando de pedazo de novela, de pedazo de autor que es Ernest Hemingway. Y $136.000 en razón de $125.000, vamos, cercano a una cifra en comparación, ¿cierto? Bueno, hasta entonces el precio más alto, esos $136.000, pagado en Hollywood por una obra literaria. No obstante, como muchos otros proyectos, la película nunca se filmó. Ojo con esto, porque Paramount todavía tiene los derechos para hacer esta película. Todavía, hoy, a 2020, ¿cierto? Y eso es lo que más o menos recata este texto. Ojo con esto también, porque se infiere, aunque no hay ninguna pregunta en relación a esto, se infiere, ¿cierto?, que la obra de María Luisa Bombal es una obra rescatadísima dentro del escenario literario internacional. Si la comparamos económicamente, por lo menos en lo que vale, con lo que vale económicamente, ¿cierto? Una novela de Ernest Hemingway. No menor. Bueno, el punto 6 dice: el misterio al que alude Bombal al comienzo de House of Mist se refiere a las interrogantes de la trama. Helga se casa con Daniel, joven que acaba de enviudar tras un breve matrimonio con Teresa, prima de la protagonista. Es como los pormenores de la clase alta, ¿cierto? Las circunstancias de la muerte de Teresa, ahogada en un lago, en uno de los fondos del sur chileno donde transcurre esta historia, son un enigma. Otra incógnita es un supuesto romance de Helga con un amante, relación que terminaría siendo solo un sueño. Y es como más o menos la idea de, de la última niebla, ¿cierto? El final feliz, perdón, con Helga y Daniel enamorados, es una de las principales anomalías respecto de la obra de Bombal y una de las posibles concesiones de la autora para lograr aceptación en Estados Unidos, o sea, un final Disney, ¿cierto? ¿Se entiende? Como asegura un artículo publicado en Times en 1947, en convertir la supuesta infidelidad de Helga en un sueño es una ardid, comillas, ¿cierto? Que ha sido un ardid que por sí solo vale casi $125.000. Ahí tenemos. Y que en Hollywood está plagado, ¿cierto?, por esta idea de la censura. Ese es el fragmento. Claro, esto es como un artículo periodístico que tiene más pinta de crítica, porque rescata de la manera argumentativa, ¿cierto? Rescata el valor de la obra. Me fue un poco difícil entender, digamos, la razón de este artículo. Es como una noticia periodística, literaria, es como muy extraño. La nomenclatura, ¿cierto?, del texto, si no tengo el contexto completo. Dice la tercera cultura, claro, que es una edición especial del diario La Tercera, y dice la novela desconocida de María Luisa Bombal, que tiene más pinta de ser noticia o artículo periodístico, pero parece ser también un artículo
de física. Permiso. Se me le está descargando el compu. Ya, eso sería. Vamos al texto. Ahí está, ¿cierto? El libro La última niebla, que es la mención que se hace, ¿cierto? De esta obra. Pero House of Mist es otra obra diferente, ¿cierto? De esta misma autora. Escrita solo en inglés y que no ha sido traducida todavía. Ok, vamos a las preguntas. La pregunta 1 dice interés. Entonces, para poder entender dónde sale esta palabra, vamos a apretar el botoncito. Ahí vamos a apretar el botoncito. Y nos vamos al texto. Aquí dice, ¿cierto? El punto 3. La historia de la novela es peculiar, y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón. Vamos a la pregunta 1. ¿Cuál podría ser la... Aquí voy a buscar el chat, que hagamos el mismo ejercicio que hacemos siempre. Pongo pregunta 1. Son 8 preguntas. Algo dice. Pregunta 1, ¿cierto? Dejo la pregunta 1 en el chat para que ustedes puedan responder. No sé si está habilitado el chat. Sí, está habilitado. Ya. Entonces, interés. Alternativa A, ánimo. B, impulso. C, gusto. D, esfuerzo. Y E, anhelo. ¿Qué piensan, chiquillos? Chiquillas. Entendiendo, ¿cierto? Que es el interés de María Luisa Bombal de publicar esta obra. ¿Qué piensan ustedes? Hoy la mosca pesa. Me bañé, por si acaso. Son esas moscas trasnochadas que andan, que no saben si morirse o vivir. Se fue. Chicos, pueden ir respondiendo en el chat para que veamos la cuestioncita de la pregunta 1. Interés. Pero dígame su división, pues, para yo ir ayudando. Ya, puede ser gusto. Bien, Connie, puede ser gusto. Veamos el texto para que lo entendamos de nuevo. Dice, la historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en un mercado anglosajón. El interés es su sueño, ¿cierto? Su aspiración. Ya, sí, pues. Más que gusto, exactamente. Más que gusto, Geraldine, muy bien. Claro, entre gusto y anhelo, ¿cierto? Anhelo es como su aspiración, ¿cierto? Su sueño, su anhelo. El interés aquí tiene esta otra connotación porque es como más o menos en lo que ella se ha enfocado, ¿cierto? Como por cumplir. Claro, exactamente. En este caso, de cumplir el sueño de publicar, que no, o sea, publicar una novela en una lengua extraña a la lengua materna, ¿cierto? Es como un anhelo, porque estamos hablando de otro público también y de más dinero, ¿cierto? Dinero. También es importante para un autor literario, o sea, el prestigio se considera también relevante, por supuesto, pero si voy a vivir de algo y es de lo que me gusta hacer, sería más significativo. Ok, entonces la alternativa es anhelo. Y aquí, ojo, nos costó porque evidentemente la habilidad de comprensión lectora que estamos aplicando es la de interpretar. ¿Ya? Muy bien. La otra pregunta, la otra palabra, ¿cierto? Que está dentro del ámbito del contexto, del léxico contextual, es editar. Entonces aquí yo pongo pregunta 2. Y dice, editar. Vamos al texto de nuevo. Aquí me sale un mensaje de WhatsApp. Vamos al texto. Dice, la historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de recargarse en Estados Unidos en 1944. ¿Ya? Volvemos al texto, a la pregunta. Dice, editar, exponer, reproducir, imprimir, publicar, divulgar. Sin dudas, sin dudas.
es la alternativa D. Muy, muy bien. Claro, alternativa D. Editar es publicar, porque de eso estamos, de ese ámbito estamos hablando del ámbito, ¿cierto? Literario. Entonces, cuando hablamos de editar, estamos hablando, ¿cierto?, de lanzar al mercado o publicar, que sería la alternativa B. Excelente. Very good. Tercera pregunta del léxico contextual. Tenemos tres preguntas del léxico contextual. La pregunta es sobre la palabra reminiscencias. Y la palabra reminiscencias aparece, no aparece aquí, po. Aparece acá. Dice, voy a sacar un poquito el chat para el otro lado porque no me deja ver. Dice, ya, vamos a buscar el punto para que entendamos aquí. Punto. Escrita en inglés con la ayuda de su marido, el banquero francés Raphael de Sanzelle, House of Mist es, según María Luisa Bombal, una historia con reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. Reminiscencias. Entonces, vamos a vamos al botoncito. Ahí estamos en la pregunta 3. Reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. Y ahí tenemos evocaciones, bueno, replanteamientos, recuerdos, emulaciones. Emulación es como copiar, ¿cierto? Como copiar, emular. Añoranzas. Añoranza es como es como, aquí nosotros tenemos que detectar, yo hago eso, ¿cierto? Siempre que leo este tipo de ejercicios, detecto inmediatamente la que no es y la descarto. Entonces me reduce la cantidad de alternativas a un número más contenible, ¿cierto? Más como atacable. Entonces, añoranzas no es, porque reminiscencias no es añorar necesariamente en este contexto. Ella dice, hace reminiscencias a la obra de Hans Christian Andersen. Emulaciones no, porque emular es copiar, y ella no está copiando, no está tomando como una referencia, o sea, emular, copiar, no plagio, ¿cierto? Pero emular es como imitar, como, es como jugar con el mismo modelo en este caso, emular. Es como lo que hacen las consolas que emulan otras consolas, ¿cierto? Que como que se adaptan a su forma, la adaptan, incluso la imitan tanto que parecen ser, pero son Polystation, no PlayStation, por ejemplo. Esa es una consola emulada. Para que entiendan la idea de la palabra emulación. De hecho, de ahí viene algo mula, ¿cierto? De ahí viene esa idea. Eh, Recuerdos no, porque no está recordando. Po. Ah, no, por lo que pusieron la C, Geraldine. Eh, Replantear podría ser, siempre y cuando se pudieran, digamos, contravenir lo que se está diciendo, ¿cierto? En la historia de Hans Christian Andersen. No sé si conocen la historia de este autor danés, que es como cuentos clásicos, por la Cenicienta, por ejemplo, de Hans Christian Andersen. Entonces ustedes ven que la Cenicienta tiene un final feliz, así como un final Disney, pero con una serie, la historia original por lo menos de este autor danés es un poco más sangrienta que la que cuenta Disney. Entonces, claro, debe ser evidentemente esta idea de la evocación, o sea, de traer a colación algo, ¿cierto? De evocar es como citar de alguna manera, traer como al momento que se está escribiendo, ¿cierto? Desde el momento que se está escribiendo en este caso. Claro, entonces es como una reedición, valga la idea, ¿cierto? No un replanteamiento, sino una reedición, un refrito, en términos más cinematográficos. Claro, aquí entonces la alternativa correcta es la letra A, chiquillos. Sí, po. Evocaciones es reminiscencias. Siempre que la palabra reminiscencia también puede significar otras cosas de acuerdo al contexto. Pues estamos revisando el contexto de producción. Aquí se nos hizo complicado porque tuvimos que inferir. Se dan cuenta que mientras más complicado sea el ejercicio de trasladar un término a otro, es porque tenemos que, ¿cierto?, activar en este sentido, ¿cierto?, un ámbito de la comprensión lectora diferente. Por eso nos cuesta un poquito más. Ya, aquí la pregunta dice en relación, ¿cierto? Me adelanté mucho.
Falta algo aquí. Me da la impresión que falta algo, chiquitos. Bueno, ya vieron la respuesta correcta. Porque aquí falta, eso faltaba. Aquí me desordené. Bueno, aquí vamos a hacerlo al revés, ¿cierto? Ya saben la respuesta, pero vamos a decir, ¿por qué es esa la respuesta correcta? Sí, lo hizo así. Bueno, ahora me acordé. ¿Por qué lo hizo así? Porque esto no lo hemos visto como materia, pues no lo hemos visto como ejercicio, no lo hemos reforzado. Entonces, les di la respuesta correcta. Ah, no hay errores en mi planteamiento. Sí, sí hay errores también. Les di la respuesta correcta para que podríamos también hablar sobre esto. Dice la pregunta, ¿a qué elementos textuales se refieren respectivamente los pronombres subrayados en el segmento anterior? Y claro, cuando hablamos de pronombres subrayados, nos referimos, ¿cierto?, a estas representaciones que se hacen de las personas que se mencionan en el texto y que de alguna manera están implícitas en estos pronombres. Dice, la historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos, y particularmente de La última niebla, llevó a los editores a exigirle que los convirtiera en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó a la profesora de literatura de la Universidad de California, Irving, Luisa Guerra Cunningham. Entonces aquí dice, cuando dice, llevó a los editores a exigirle, la pregunta es, ¿a exigirle a quién? A la María Luisa Bombalpo, de ella estamos hablando. ¿Se entiende? Esa representación de este pronombre es en alusión, para no repetir, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? La, la redundancia, ¿cierto? De la palabra, en este caso del nombre del vocativo, ¿cierto? María Luisa Bombal. Dice que los convirtiera, y allí se refiere a sus relatos, que los convirtiera. ¿Cierto? Es por eso que este ejercicio es como extraño, por cómo está estructurada, ¿cierto? Las alternativas. Sí, que los convirtiera en novelas de por lo menos 200 páginas. Como le contó, y aquí él se lee nuevamente, hace alusión a la María Luisa Bombal, y se entiende, ¿cierto?, que le contó ella a su profesora de literatura de la Universidad de California, Irving, ¿cierto? Lucia Guerra Cunningham. Entonces, nuevamente aludiendo a la autora de la que estamos hablando. Entonces, para evitar esa redundancia léxica de repetir el nombre, ¿cierto?, de ella a cada rato en este fragmento tan chiquitito, entonces se utilizan estos pronombres que vienen a esta pronominalización, que es el nombre, ¿cierto?, de este ejercicio, ¿ya? Entonces la respuesta 4 sería María Luisa Bombal, relatos María Luisa Bombal. Y este ejercicio es también un difícil ejercicio de inferencia porque involucra, ¿cierto?, nuestra capacidad de leer más allá de lo evidente, aunque tenemos ciertas nociones en el texto. Ahora sí, volvemos al ejercicio que estamos haciendo. Voy a achiquecerme para que veamos la pregunta. Y voy a abrir el chat de nuevo. Pregunta 5, ¿cierto? Qué pesado. Sí, pregunta 5. Ahora sí, dice, tenemos botón, así que vamos a volver al texto. ¿Cuál es el misterio que se menciona en el párrafo 1? La obra de House of Mist inexplicablemente no ha sido traducida al castellano. Se desconoce por qué la película basada en la novela nunca se filmó. El relato House of Mist está extrañamente perdido en Estados Unidos. El relato en inglés es inusual dentro de la obra de la autora y la propia trama de la novela House of Mist es el misterio. Veamos qué dice el párrafo 1. Para allá vamos. Dice, párrafo 1. Deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, la única novela que escribió en inglés y que a 60 años de ser publicada en Nueva York permanece inédita en castellano. Entonces, estamos en la pregunta 5, ¿cierto?
¿Cuál podría ser la respuesta a esta pregunta? Chiquilines, voy a bajar esto. Pregunta 5. ¿Cuál será el misterio al que alude el párrafo 1? Niños, niños, niños. Aquí en el primer párrafo, o sea, claro, se habla, y esto podría ser como un distractor que eh, se está haciendo en el párrafo 1 y que se está haciendo también en las alternativas, ¿cierto? Esto de poner esta información que contiene el texto en general en relación, ¿cierto?, al hecho de que no se tradujo esta novela al castellano y que de alguna manera permanece en un ámbito, ¿cierto?, como de, perdida, por así decirlo. La novela existe, ¿ya? Por ejemplo, porque aquí dice, el relato de House of Mystery está extrañamente perdido en Estados Unidos, esa no va, no va. No tiene que ver con eso, no habla de eso el texto, ¿cierto? El párrafo 1 por lo menos. ¿El texto en inglés es inusual dentro de la obra de la autora? Sí, pero no lo menciona en el párrafo 1. Ojo con eso, ¿cierto? Voy a ver de nuevo el párrafo 1. Dice, la única novela que escribió en inglés y que a 60 años de ser publicada en Estados Unidos, en Nueva York, permanece inédita en castellano. Permanece inédita en castellano. Entonces, fíjense que dice, el texto en inglés es inusual dentro de la obra de la autora. Claro, eso es cierto, pero no sale específicamente, ¿cierto?, como la respuesta a la idea del misterio, pues no es un misterio. Ese- para la autora, eso no es el misterio. Dice la Connie, la obra de House of Mist inexplicablemente no ha sido traducida. Sí, pero no es el misterio a que alude la autora, pues. Fíjense que dice la autora. De ahí sale el misterio. En la pregunta dice, Profe, la dígame. autora va a que no tiene como un asesinato, algo así decía. Claro, pero ¿a qué alude ese aspecto? No alude a la idea, al hecho de que esté escrito en inglés, pues. Alude a un aspecto que tiene que ver con la trama. El misterio está en la trama. Es un misterio, pero un misterio sin asesinato. Esos son aspectos que tienen que ver esencialmente con la trama de la novela, o sea, de lo que se trata la novela. Entonces, la respuesta correcta sería la letra E. La propia trama de la novela es el misterio. Porque las otras cosas no son misterios. O sea, claro, es misterio para nosotros, pero no es el misterio al que alude la autora. Porque ella dice, en la pregunta dice, ¿cuál es el misterio que se menciona en el párrafo 1? Y está textual, o sea, si ustedes lo ven, dice ahí, el misterio es que no hay misterios. O sea, el misterio es que el misterio no tiene asesinato. Ese es el misterio que se menciona. No se menciona el misterio de por qué lo escribió en inglés y no en castellano. Que no es misterio tampoco para nosotros, porque aquí lo dice, para poder acceder a un público diferente y tener, ¿cierto?, también un renombre de manera internacional. Es como más o menos lo que hacen los artistas, po. Si, por ejemplo, la Mon Laferte se radicó en México, no es porque México sea más bonito que Chile, sino porque México está al lado, ¿cierto?, del mercado anglosajón. Es como la puerta de entrada, ¿cierto?, al mercado internacional desde el punto de vista artístico. Y por eso que ella es una artista, digamos, renombrada a nivel internacional hoy por hoy. Entonces, lo que hacen muchos artistas es de radicarse en países que tienen más impacto, por así decirlo, ¿cierto?, más impacto mediático, como en este caso Estados Unidos, es fundamentalmente para eso, darse a conocer a nivel internacional. ¿Mm? Es más o menos lo que hizo la María Luisa Bombal en 1944, que se radicó allá. Bueno, porque también podía. Y en esa época Chile era como un país provinciano en relación, ¿cierto?, a Estados Unidos, que era huyente en todo lo que significaba, ¿cierto?, Hollywood, la industria literaria, la industria artística y cultural en general. Más que Chile, por supuesto. Chile estaba en pañales en esa época todavía. Y sigue estando al debe en muchos sentidos, culturalmente hablando. Entonces, claro, la alternativa correcta era la letra E,
la propia trama de la novela. Y nos costó, obviamente, nuevamente, porque tuvimos que inferir, aunque existían, ¿cierto? Estas pequeñas pistas que son las que nosotros tenemos que considerar importantes, la palabra misterio, por ejemplo, para poder responder bien valga la idea, la pregunta. Pregunta 6 dice, ¿cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? De aquí, nuevamente vamos a hacer el ejercicio de pregunta 6. Pregunta 6. Entonces, y vamos al párrafo. Dice, ¿cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? Veamos la alternativa primero, para que nos vamos con una idea. Dice, a pesar de haber sido publicada con éxito en Estados Unidos, House of Mist nunca fue editada en español. House of Mist, ¿cierto? Se tradujo al español porque luego de ser publicada en 1947, la novela se perdió en los estudios Paramount. Ya, esa descartada por mentirosa, la alternativa B, Shaw. Dice, C. Dado el éxito de la novela, Paramount compró sus derechos y con eso se perdió la posibilidad de traducirla. En ningún momento es limitante para los estudios Paramount, ¿cierto? Porque ellos compraron los derechos Paramount para hacer la película, no para los derechos de autor. Ellos no son dueños del libro, son dueños de la idea de que si alguna vez se hace una película, se tiene que hacer, ¿cierto? Comprándole los derechos a Paramount. Ellos tienen esos derechos. La novela sigue siendo de María Luisa Bombal, en este caso de los herederos de ella. Ese es otro tema que podemos después ver. ¿Qué pasa cuando los autores se pierden sus herederos, ¿cierto? Y no tiene herederos. ¿De quiénes son los dueños de esta novela? Bueno, la respuesta sería qué pasa en este caso a ser parte, digamos, de, de la cultura general. Por eso que de repente algunas obras se pierden sus derechos de autor, entre comillas, ¿cierto? Y bajan los precios ellas, de esas mismas. Hay libros que nosotros podemos encontrar a Luca, por ejemplo, siendo originales y no en la feria. Y es por eso, porque están los derechos de autor, ¿cierto?, en la comunidad, ya no le pertenecen a alguien específico. Ahora, los autores se aseguran ese cuento, ¿cierto?, dejando sus derechos de autor a fundaciones, y como las fundaciones perviven, más allá de los herederos específicamente, entonces hacen con los ingresos de su obra, también beneficencia y ayudan, ¿cierto?, a estas fundaciones, a otras personas, qué sé yo. Bueno, entonces la letra C también es mentirosa porque nos entrega información no completa en relación a lo que se supone que dice el párrafo 2, que entendemos, ¿cierto?, más o menos de qué va el párrafo 2. El interés por la edición en español de House of Mist, la letra B, se perdió completamente por la dificultad de su traducción. Tampoco, o sea, esta no es mentirosa, sino que es como fantástica, porque en ningún momento se habla de esta dificultad de traducción. Se habla de que el inglés que usa la obra es inusual, ¿cierto? Lo menciona un recorte periodístico de la época, pero nada más y nada menos. No que sea difícil de difícil traducción, de hecho, por lo que dice el artículo debería ser todo lo contrario, muy fácil de traducir. Letra A dice, la editorial Farrar, Straus and Giroux nunca se interesó por traducir la novela House of Mist al español. Ya, esto podría ser, se podría sacar como inferencia, pero veamos lo que dice el párrafo 2 para que tengamos... la alternativa corta. No me dio el botón, el texto 2. Pero bueno, ¿se entiende? Voy a hacer... em, no me deja ir al texto. Que me yo perder el botón. Ahí está. No me deja salir de esta presentación tampoco. Ahora sí. Ahora no, volví al control. Ahora sí. Párrafo dice. The House of Mist, La Casa de Niebla, es una suerte de eslabón perdido o desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX, publicada por el sello Farrar, Straus and Giroux. Del 47 tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida. ¿Ya? Entonces, no hipervinculé eso me tiene que haber pasado a propósito, ¿cierto?
de, de trabajar con sueño, ¿eh? Eso pasa. Aquí estamos. Entonces, claro, ya vieron la respuesta correcta, la alternativa correcta, ¿cierto? La letra A, porque dice, a pesar, es lo que mejor sintetiza, ¿cierto? O resume. A pesar de haber sido publicada con éxito en Estados Unidos, House of Mist, tan exitosa, ¿cierto? Que los estudios Paramount compraron su derecho. Esta novela, ¿cierto? House of Mist, nunca fue editada en español, extrañamente. ¿Mm? Claro, y también se nos dificultó un poquito el análisis porque el ejercicio involucra comprender el texto más allá de lo evidente. 7 dice, ¿cuál es la relación establecida en el fragmento entre House of Mist y por qué doblar las campanas? Aquí la respuesta, ¿cierto? Tendría que ir de la mano con la idea de que se hace un parangón, ¿cierto? Entre estas dos obras desde el punto de vista económico. No sé si se acuerdan que House of Mist costó a los estudios Paramount la frivolera de $125.000 o 125.000, por ahí, fracción. Y ¿por qué doblar las campanas? Que era lo que más se ha pagado en derechos de autor en la época, ¿cierto? Por, eh, por la productora Paramount. eh, Era de más o menos $137.000. O sea, como $10.000 de diferencia entre una y otra. Más o menos, 12.000 para ser exacto. Entonces, claro, ¿cuál es la relación que se establece entre estas dos obras? Que la empresa Paramount Pictures compró los derechos de autor, compró los derechos de ambas novelas. Esa puede ser una relación. Después dice, B, la película sobre la novela de Hemingway tampoco se filmó. Ah, sí, sí se filmó. De hecho, Metallica tiene una canción sobre la película y sobre el libro. O sea, habla de las dos cosas porque son a propósito. Bueno, C dice, el alto precio pagado por Paramount Pictures por ambas novelas. Esa es como mejor que la A. La A, claro, es cierta, es cierta. Esa es la relación, pero esa es más específica que la letra A, la letra C. Después dice, B, los derechos de ambas novelas fueron comprados en la década de los 40. También es correcta en relación, ¿cierto?, a lo que dice el texto, pero no es tan específica como la letra C, hasta ahora. Y después dice la E, la película The House of Mist nunca se filmó en castellano. Esa es la que tenemos que decir, next. Entonces, claro, fíjense que la A, bueno, la B es falsa también como la E, ¿cierto? Y ahí, claro, aunque el texto se nos presenta esquivo con respecto a esta información, sin recurrir al colectivo, ¿cierto? Al pensamiento colectivo, a la cultura compartida, ¿cierto? Existe la película de Hemingway, del libro ¿Por qué dobla las campanas? Y la mención, ¿cierto?, de que hice de la película, también citada en una canción de Metallica, por ejemplo. O sea, existe, eso es verdad. Es una película que se llama ¿Por qué dobla las campanas? For Whom the Bell Tolls, ¿cierto? Existe la película, tanto como el libro. Pero eso nosotros no tenemos que saberlo, pues se supone que este tipo de preguntas están dirigidas solamente a los textos que se nos pasan. Y sobre ese texto tenemos que responder. Y en el texto no se menciona esto, no se menciona. Entonces se descarta porque si no está la información, entonces se infiere que no es así. ¿Ya? Entonces tenemos A, C y D, y de la A, la C y la D, ¿cierto? La que mejor reúne las características de la pregunta, ¿cierto? Es la letra. Ay, no puse pregunta 7. De nuevo. Aquí vamos, esta pregunta. La que mejor reúne las características es entonces la letra C. Ahí voy a responder yo. La que mejor reúne las características de la letra C, porque el autoprecio es más o menos la relación que se establece entre las dos. Y por eso se menciona de For Who the Bell Tolls, ¿cierto? O porque dobla las campanas de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Se menciona solamente por lo que haciendo parangón. Ahora, podemos inferir que ese parangón que se hace
haciendo la inferencia más profunda todavía, es comparando que la calidad de la obra. Pues, o sea, si Paramount Pictures compra los derechos de autor de esta obra de Hemingway y compra los derechos de autor de La Bombal, es porque, y más o menos un precio similar, es porque la novela de La Bombal también era buena, aunque nunca le hicieron la película. Era buena, pero prometía, pero como tantas cosas en el mundo. Dice, el enunciado entre comillas que aparece en el párrafo 1 es, ¿qué es? A ver si me da miedo ahora apretar el botón. Ah, así funcionó. Dice, este es el enunciado que está en comillas. Deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio, sí, un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist. Ella hace su propio prólogo. Entonces la pregunta, debe ser la pregunta 8, ya me equivoqué también con los números. Eh, ok, entonces, hoy voy a cambiar de lugar. Claro, pregunta 8. No, no funciona el botón, porque no lo vinculé. Ok, vamos a volver al texto. ¿Cuál es el botón el último que funcionó? Fue ese. Ya. Entonces vamos a adelantarlo. Ahora un poquito menos. Dice pregunta 9. Profe, si yo aquí lo vamos a cambiar. Pregunta 8. Y ya vieron la respuesta. Claro, porque lo que está haciendo la autora en esta pregunta es una cita textual de sí misma. Eso es lo que está haciendo, ¿cierto? La autora en su prólogo sobre su propia novela, ¿cierto? Ella se está citando, o sea, perdón, lo que se hace el texto es una cita a la autora. Ella se está refiriendo, ¿cierto? A su texto. Claro, eso es una cita textual, por eso está entre comillas. Y eso tiene que ver con, más que evaluar, igual que un poco eh, reconocer más que evaluar, pero también darle como sí, un sentido más como práctico a su texto. Chicos, bueno, acuérdense que está esto del programa de 24 horas, que es el video que yo les había mencionado. Se lo voy a volver a enviar a su WhatsApp para que lo puedan ver y lo puedan, ¿cierto?, estudiar. Y en síntesis, ¿cierto? Seguimos practicando el ejercicio de comprensión lectora para mejorar nuestra capacidad de analizar textos y entender esos textos. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Ojalá alcancemos, ¿cierto?, a hacer un par de ejercicios más para ver otro tipo de textos y fortalecer más esta comprensión lectora, ¿cierto?, que es tan importante en la vida. Por eso, llegar a fortalecer tanto que, digamos, no tengo miedo a PDT. Y bueno, revisar también, y un recordatorio que revisen también todo lo que tiene que ver con la información que aparece en el DEMRE, que estén actualizados con respecto a eso, que son lo que debería enfocarnos hoy por hoy. ¿Ya? Cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos el lunes. Y atentos porque frente a la idea, ¿cierto?, de la fotografía, como ya se sabe, ¿cierto? Estoy viendo una fecha alternativa para que podamos ir con seguridad a sacar una foto y organizar bien eso, para que se inscriban también. Ya tengo un primer grupo que más o menos se está armando. Vamos por ese segundo grupo y el tercero, ojalá, ¿ya? Atentitos y sean respetuosos del horario. Pues si les digo, juntémoslo a tal hora, traten de llegar a esa hora para que el segundo grupo no esté en contacto con el primero y no se genere, digamos, esta posibilidad de contagio. Eso. Cuídense mucho, los quiero mucho, chiquillos, de verdad. Y ahí estamos en la lucha. Chao, profe, Chau, gracias. Que chau. esté bien.